Perfecto, empezamos. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar Navegando en tiempos de incertidumbre. Con nosotros están Manuel Barrantes y Walter Saltelis. Mi nombre es Johanna Reate y soy gerente de consultoría para Rich HR y seré el moderador del evento. Sé que esta será una interesante conversación en donde profundizaremos acerca de la situación actual y cómo enfrentar sus retos. Pero antes de iniciar, quiero compartirles algunas indicaciones para hacer este webinar más fluido. Todos los participantes estarán en modo silencio y pueden compartir sus comentarios por el chat. Asimismo, tendremos un espacio para preguntas y respuestas al terminar la presentación. Les agradeceremos que en este momento nos las envíen a través del espacio de Q&A. Lo encontrarán en la barra de herramientas de Zoom. De todas maneras, si en caso no llegamos a responder a todas sus preguntas en vivo, las haremos llegar en nuestros comentarios vía mail. Antes de iniciar, les vamos a compartir una encuesta. Y esta encuesta nos va a ayudar a conocer un poquito más su percepción. Voy a mandarla en este momento. Van a tener 2 minutos para responderla. Por favor, les agradecería que nos ayuden con sus respuestas a esta encuesta. Solo para que se responda lo más libremente posible, la hemos hecho anónima. Así que siéntanse libres de dar su opinión ahí en la primera, sobre todo cuáles son los principales desafíos que encuentran ustedes en sus organizaciones actualmente, en estos tiempos. Y la segunda son de opciones múltiples, sobre cuáles son sus principales habilidades o características sobre las que se necesitan trabajar para ser más efectivos hoy. Creencias limitantes, barreras y miedos dentro de los principales desafíos que estamos teniendo, ya los vamos a conversar más adelante. Interesantes las respuestas. ¿30 segundos más para seguir recibiendo sus respuestas? Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Los dejo con Manuel Barrantes, que nos va justamente a dar una introducción a este webinar. Adelante, Manuel. Gracias, Johanna. Gracias, Walter, también que estás presente. Gracias a todos ustedes que están participando de nuestro primer webinar, casi 70 personas conectadas hasta el momento. Y vemos que no solamente de Perú, sino también de otros países, y les damos también la bienvenida a Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Puerto Rico, Costa Rica, España. Hay una persona que nos está acompañando desde allá. Está de madrugada, así que muchas gracias también por eso. ¿Qué nos une el día de hoy? ¿Cuál es nuestro propósito en esta hora? Es básicamente aportar en este momento, en estos momentos tan desafiantes, de tanta incertidumbre, de tanta crisis también que estamos teniendo, y consideramos que la mejor forma de aportar que tenemos en Rich es compartiendo lo que sabemos hacer. Ya Johanna me presentó, soy Manuel Barrantes, soy fundador de Rich, pero especialmente soy consultor en Rich. Somos una empresa que tiene como visión y misión agregar valor a las personas y organizaciones a través de nuestras soluciones en talento humano y desarrollo organizacional. Hoy nos tiene conectados este momento único en la historia que estamos viviendo y que tiene un impacto pues casi nunca antes visto. Y si bien es cierto, tiene el mismo origen, que ha sido producto del coronavirus,
pues sabemos que esto ha variado en función a la realidad de cada país, a la realidad de cada empresa, y finalmente o directamente a la realidad que tiene cada uno de nosotros como personas. Entonces, el contenido fundamentalmente de este webinar se va a basar en las consecuencias que tiene todo esto en las organizaciones. Fundamentalmente digo porque lo que ya nos va, lo que les vamos a contar junto con Walter es que este es un método que aplica no solamente para organizaciones, sino también para equipos y personas, así que lo pueden trasladar a sus vidas diarias inclusive. Así que vamos a reforzar esto y también, de hecho, cómo esto influye en los líderes de las organizaciones, que son los que también tienen que llevar tremenda responsabilidad encima. Entonces, para trabajar todo esto, lo que queremos poner a su disposición a nuestros participantes es el fruto de casi 20 años, ¿no, Walter?, de investigación y trabajo con más de 1.800 organizaciones a nivel mundial, y que todo esto fue compilado ya por News Training and Coaching y su fundador, que es Aviad Ghosh, y sobre todo que fue compilado a través de un método fácil de aplicar, pero a su vez bastante profundo. Y es por eso que estoy sumamente complacido y contento de invitar a Walter Santaliz, que es nuestro director para América Latina de News, y con quien tenemos una relación bastante estrecha, Walter, porque a través de un equipo certificado es que venimos desarrollando la metodología de News en Perú, y sabemos que está hecho para brindar soluciones en momentos como el que estamos atravesando. Entonces, quiero darte la bienvenida, Walter, y que nos puedas contar un poco más de qué es lo que estamos hablando cuando ya empezamos a introducir la palabra de navegación. Bien, gracias, Manuel. Gracias a ti por invitarme, la gente de Perú y el resto del mundo que nos está viendo. Fíjate que, aunque yo estoy feliz de estar acá, por otro lado, no son momentos de estar muy contentos, porque lo que estamos pasando es una cosa realmente muy seria que afecta a personas, afecta a familias completas y afecta a nuestros negocios, que es el tema, ¿verdad?, que venimos hoy, aunque no deja de ser tan importante la familia y todo lo que está alrededor de nuestros negocios. Fíjate que, como tú dijiste, ya de hecho hace 17 años, que después de 30 años de recopilar información, Aviad y el equipo de News, del cual me honro en ser parte en este momento, desarrollaron un concepto único para trabajar con la realidad del momento que estamos viviendo, y estamos hablando antes de hoy. Estamos hablando de un momento donde las cosas cambiaban continuamente, la tecnología, todo eso que vivimos nosotros, y los que tenemos más añitos vimos más cambios que otra gente. Y dentro de esa realidad, la gerencia tradicional, la estrategia tradicional no funcionaba. Y dentro de eso, pues News desarrolla, Aviad y el equipo desarrollan el concepto de navegación. Navegación es la forma moderna de liderazgo, es la forma de nosotros lograr llegar siempre al resultado que necesitamos, a la dirección que queremos, a través de navegar. La analogía con la navegación, con la agua turbulenta, nunca es más real que hoy, porque aunque el propósito en aquella época no era hacer algo específico para hoy, hoy se hace evidente que todo lo que aprendimos anteriormente no va a responder a la crisis que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, la navegación aplicada a hoy es un poco de lo que le vamos a hablar, de cómo lograr los resultados, cómo los líderes tienen que aprender, los equipos y las organizaciones, a navegar a pesar de lo que está sucediendo en el día de hoy. Eso, Manuel. Muchas gracias, Walter. Seguimos con los slides, Johan. Ahora, cuando hablamos de navegar, Walter, ¿cuál es la diferencia entre antes y ahora? Ahí nos hemos pasado 2 slides, pero no hay problema. Para atrás. Podemos poner el otro, ¿verdad? Del barquito, todavía. Sí. Johanna, podemos poner el del barquito. Sí, ¿cuál es la diferencia entre navegar antes y ahora? ¿Cuál es la diferencia?
Fíjate, para contestar esa pregunta, quiero compartir con todos lo que hemos aprendido en los últimos meses. Nosotros tenemos representación en 40 países en el mundo y en las últimas 3, 4 semanas nos hemos estado reuniendo con nuestros socios, ¿verdad?, alrededor del mundo. La verdad que ha sido muy interesante, ha sido confortante poder verlos, hablarles, pero también duro porque hemos estado hablando con nuestros socios de Italia, de España, de países que realmente están pasando por procesos difíciles. Y de todo eso hemos aprendido varias cosas. Primero, no es igual lo que está sucediendo en todos los países. Hay diferentes etapas. De hecho, nosotros podríamos decir que en algunos países, según los gobiernos, según el tiempo que llevan con esta situación, pues ocurre más o menos, o están en diferentes etapas. Igual las industrias. Por un lado, hay industrias como la industria de la salud, ¿verdad?, que por un lado se está colapsando, pero por otro lado los proveedores están quizás creciendo, la comida. Hay una serie de industrias que, aunque se han afectado de alguna manera, no están tan mal como otras. Hay otras industrias que han disminuido muchísimo, ¿verdad?, su trabajo, y hay otras que han cerrado, han tenido que cerrar y han desaparecido. Entonces, lo que sí hemos aprendido a través de todas estas personas en la última semana es que esta crisis tiene 3 etapas y hay que aprender a navegar en cada una de ellas. Eso es diferente a antes porque no habían diferentes etapas. La primera etapa que nos encontramos, que es distinta en cada país, es lo que llamamos la etapa de la crisis. La etapa de la crisis fue la sorpresa. O sea, un viernes estábamos con el equipo hablando de lo que vamos a hacer la semana que viene. Y el domingo nos enteramos que cerraron el país. Y entonces ya no podíamos reunirnos. Nuestros clientes cerraron. Y esa primera etapa es la del susto, la de que no sabemos realmente qué hacer. Esa etapa va caminando un poco y se convierte en la segunda. Es la etapa donde tenemos ahora cierta funcionalidad como habitual. Por ejemplo, ahora trabajamos de la casa, obvio, junto con la familia que también está en la casa, ¿verdad? Trabajamos nos reunimos virtualmente con los equipos. ¿Y qué sucede? Que en esa segunda etapa nos acostumbramos probablemente a vivir de cierta manera. Y en esa etapa es que tenemos que trabajar para prepararnos para la etapa de la recuperación. Recuperación que a veces pensamos, de hecho yo estoy convencido personalmente, de que no vamos a volver a hacer lo que éramos antes, pero vamos a recuperar y vamos a tener otro tipo de vida. Ojalá que mejor que la tenemos hoy. Pero esas 3 etapas requieren del líder, requiere de hacer algo distinto en cada una de ellas. Entonces la navegación en ese sentido hoy es distinta a lo que era antes, Manuel. Muchas gracias, Walter. Para empezar a concentrar esta presentación de la navegación, sobre todo focalizarla a la situación actual, le voy a pedir a Johanna para que pueda postear los resultados de la encuesta. Y esto nos va a permitir también analizar cómo se está dando alguna de las variables que vamos a conversar el día de hoy, cómo se dan en ustedes también. Si podemos ver en la pregunta número 1, ¿cuáles son los principales desafíos que estamos encontrando en nuestras organizaciones en estos tiempos? De parte de la investigación de New son 4 desafíos: la falta de dirección, la falta de compromiso y motivación, creencias limitantes y barreras y miedos, que es bastante razonable en estas épocas, y también la falta de planeamiento y ejecución. Si te das cuenta, Walter, de hecho que prácticamente en todas hay desafío, sobre todo en creencias limitantes, barreras y miedos, y es bastante lógico dada la coyuntura. Es más, hace poco publicó un artículo en el que daba a entender el miedo que siempre tenemos al inicio ante un cambio tan radical o una crisis, más aún si estamos hablando de una crisis que viene sin haberla siquiera anticipado de ninguna forma. Entonces, eso nos va a dar una orientación para la conversación de hoy, porque también es importante hacer una pausa.
una pausa y no solamente una pausa para respirar y seguir adelante, sino una pausa para también tener un método práctico, un método profundo a su vez que nos permita encaminar bien hacia dónde nos vamos a dirigir y es lo que queremos compartir. En la pregunta número 2, ¿cuáles son las principales habilidades? Si puedes subirlo un poco ahí, Johan, por favor. Yo lo hago. ¿Cuáles son las principales habilidades o características sobre las que se necesita trabajar para ser más efectivos el día de hoy? De hecho, que también de nuestras investigaciones, estas son las principales. Queríamos ver el ratio de respuesta y vemos pues que casi todas han puntuado muy similar, pero agilidad de respuesta también es la que está encabezando Walter, y es interesante porque tenemos que todas las habilidades que ya tenemos seteadas, de alguna otra forma, que ya los estudios, las teorías, las prácticas organizacionales nos dicen, se tienen que dar, pero de una manera rápida. Entonces, necesitamos saber cómo hacerlo también. Para la reunión de ahora, para el compartir de ahora, ya podemos dejar de compartir la encuesta. Gracias, Johanna. Fíjate, Manuel, una de las cosas que averiguamos en este proceso de ver a los líderes del mundo, ¿verdad? A nivel del mundo, es que habían 3 cosas que le preocupaban más a los líderes, y fíjense que se dan acá. La primera era el negocio, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esto funcione, se mantenga? La segunda, la gente, mi familia, mis empleados, perderlo, trabajar juntos, no poder trabajar, o sea, una preocupación genuina. Y la tercera, fíjate qué curioso que se menciona acá, el liderazgo, mi capacidad de yo poder mover, influenciar mi gente en este momento, en momentos como este, porque el primero que está afectado por la primera pregunta que dijeron, soy yo mismo, porque emocionalmente estoy afectado, estoy impactado. Por eso es que las creencias limitantes me afectan tanto en estos momentos. Fíjate. Y a esa fórmula, además de los negocios, las personas y liderazgo, es donde tenemos que darle más énfasis en este webinar, al menos al líder. Y por eso es que nos planteamos la pregunta, ¿por qué liderar equipos ahora? Es más desafiante hoy, y yo lo extendería incluso hasta formar parte de equipos. Primero, por esta palabra que ya todos conocemos, pero ahora ya no solamente hablamos de un mundo buca, hablamos de un super buca, un extra buca, que definitivamente, Extreme. un buca extreme inclusive, porque ahora es más volátil, ahora la incertidumbre es algo con el que estamos viviendo incluso en este momento que estamos conectados. En Perú por lo menos no sabemos, si bien es cierto tenemos una fecha, por ejemplo, para el término de la cuarentena, no sabemos si esto va a parar definitivamente o si va a continuar, y con toda la complejidad que esto trae y la ambigüedad, porque nos puede dificultar la tarea de tener un plan sin saber qué puede pasar también en un día, 2 días, 3 días. Ya ni siquiera hablamos de plazos semanales, menos mensuales, mucho menos anuales. Otro de los desafíos, ahí sí me ayudas, Johanna. 20 minutos, digo. Sí. Otro de los desafíos es los mercados están en modo crisis, ni qué decirlos. Y cuando hablamos de crisis, hablamos de desbalance, porque si bien es cierto la crisis, prácticamente el 89% de los mercados ha sido de impacto negativo, estamos hablando que también ha habido crisis en otros mercados donde se han visto superados por la demanda. Y hablamos del sector farmacéutico, por ejemplo, hablamos del sector de insumos, de alimentos o supermercados inclusive, o ventas de consumo masivo, que de un momento a otro se han visto disparadas con las ventas, y esto también les ha traído problemas de manera interna. Pero entendemos que la gran parte de la crisis se está dando por problemas en los negocios, sabemos lo que está pasando con el sector petróleo. Han escrito muchas personas, Walter, también del sector construcción en Perú para el momento de inscribirse, y también son mercados que se están volviendo extremadamente desafiantes. Otro de los desafíos el día de hoy, y que nos atañe pues a todos, porque lo estamos viviendo desde nuestras casas, y no, prueba de ello es que estamos haciendo este webinar de manera virtual, es la distancia social, hacer todo desde casa,
para protegernos de no adquirir el coronavirus, pero también como una medida que nos impacta pues, a nivel personal. Otro de los desafíos que tiene también el líder son las dificultades personales que pues en una situación de encierro prácticamente conlleva, primero a nivel personal, a nivel de organización, los desafíos extremos que tienen también las compañías de no perecer en estas circunstancias y los desafíos que tienen ya propiamente como parte de su ejercicio de liderazgo. Otro de los desafíos también para liderar equipos es justamente lo que hemos hablado. Hay cambios cada día dentro de la organización, fuera de la organización, vienen oleadas de carácter global que nos impactan finalmente. No hay ninguna acción que podamos hacer en ninguno de los países que estamos presentes ahora, no hay ninguna acción que podamos hacer que no se esté viendo impactada por nuestro entorno. Entonces forma parte de la fórmula. Otro de los desafíos es la necesidad, justamente lo que han respondido ustedes, la necesidad por responder rápido y juntos. Y acá hablamos de agilidad. Y hablamos de encontrar formas ágiles para resolver estas circunstancias. Muy interesante que las respuestas de ustedes también se están reflejando en lo que nosotros les hemos traído. Otro de los desafíos es la necesidad de alineamiento. Y acá para los líderes, de hecho, que también hay algunos cambios en las diversas prácticas y rutinas que estamos teniendo, porque es más ahora cuando tenemos que compartir nuestros mensajes, nuestros objetivos, esas metas que tenemos, ya no anuales inclusive, y que teníamos a veces dificultades para compartirlas con el resto del equipo, sino esas metas semanales, esas metas diarias, cómo la comunicamos con nuestra gente y cómo favorecemos que todos nos alineemos hacia una misma dirección o un mismo norte, que ya lo vas a profundizar más tú, Walter, más adelante, y necesidad de compromiso también como los principales desafíos, ¿no? Y todo esto va amarrado también. Y de hecho está abajo también la necesidad de enfocarse. Algo que les vamos a compartir mucho ahora y Walter seguro lo vas a tener presente en la conversación que vamos a tener ahora, es que necesitamos enfocarnos. O sea, si bien es cierto necesitamos un método, pero ese método no es que vaya a actuar sobre todas las variables al mismo tiempo o sobre todas las actividades críticas, porque ahora todo parece crítico, pero sin embargo hay que enfocarse. Así que es parte de la conversación que vamos a tener. Y ahora quiero dejarles con Walter, porque justamente lo que queremos compartirle, el método de la brújula, es algo que les va a ayudar para esto. Y te dejo, Walter, para que puedas compartirnos tu experiencia también ya global. Gracias, Walter. Gracias a ti, Manuel. Bueno, como bien Manuel acaba de señalar, hoy en día ya no estamos hablando de las dificultades que teníamos el liderazgo antes, que ya eran bastantes. Hoy en día se incrementan, ¿verdad? Con lo que nos señala Manuel. Entonces, cuando yo les hablaba de liderazgo y le hablaba de lo que está sucediendo hoy y de cómo se desarrolla el concepto de navegación, cuando hacemos la analogía con la navegación en el mar, necesitamos instrumentos. Una idea, un avión sale de Miami y va para Puerto Rico. Si me pudieran contestar, bueno, pueden por chat, pero bueno, qué pena que no los veo. Pero si me pudieran, si lo pudiéramos discutir, ¿qué por ciento creen ustedes que está fuera de rumbo ese avión? Me pueden decir 5, 10, 20, está como un 90% o más fuera de rumbo. ¿Por qué? Porque se encuentra en el camino con dificultades, con nubes negras, con cambios de viento, con otro avión que venía en otro ángulo, y la torre o el mismo piloto a través de sus instrumentos va ajustando continuamente el rumbo hasta llegar a donde quería llegar. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Hoy en día es imprescindible tener instrumentos para poder trabajar ante esta incertidumbre que tenemos. News desarrolla, de hecho el nombre de News viene de North, East, West and South. Desarrolla parte del concepto de navegación, una brújula, la brújula de News. La brújula de News tiene 4 direcciones, queriendo decir que si uno busca su norte primero, ¿verdad? Queriendo decir hacia dónde voy,
cuál es mi visión práctica para los próximos años. Antes, cuando empezamos, hablábamos de un año mucho, como mucho. Hoy van a ver que vamos a hablar de un mes o de una semana, quizás, como mucho. ¿Qué tengo que hacer yo mañana para llegar a donde quiero ir? El este, que de hecho si ven que es amarillo, es porque es donde viene el sol. El sol es la energía que necesitamos para movernos, para llegar al norte. ¿Por qué? El propósito. Señores, ¿cambió nuestro propósito hoy por el coronavirus? Quizás sí, quizás no. Y si cambió el propósito, ¿vamos a seguir con el plan que teníamos o lo vamos a cambiar? Ese es el análisis que nos permite hacer la brújula. El sur, ¿por qué no? ¿Qué es aquello que evita que yo llegue a donde quiero ir? ¿Qué me detiene? Y normalmente, esto es una buena y mala noticia, está comprobado que la mayoría de las limitaciones externas, como lo que pasa con el coronavirus, se convierten en limitaciones internas. Porque entonces yo pienso que no puedo. Yo pienso que mi empresa no puede. Yo pienso que de esta manera no se va a poder hacer. Y esas limitaciones internas son cuentos, son historias que yo me hago a mí mismo y me las creo. Y hoy en día, una de las necesidades más grandes del líder es trabajar en el sur, en el por qué no, para poder dirigir a su gente. Si no trabajamos en el por qué no, va a ser muy difícil inspirar a alguien a hacer un esfuerzo extra para salir de este momento. Y el oeste nos dice, oye, pero ya está bien, te creí, ya sé que quieres ir para allá, sé por qué y sé por qué no. ¿Cómo lo vamos a lograr? Anteriormente, esto lo hacíamos también igual, un plan de un año. Hoy en día, señores, tenemos que ver cuál fue nuestro plan del año pasado, cómo lo evalúo y ¿sabe qué? Con mi gente, con mi equipo, juntos, ¿qué tenemos que hacer distinto si algo? Mañana. ¿Para cuándo? Para el mes que viene, para la semana que viene. Hoy no podemos estar pensando. Entonces, esta brújula es la que nos permite, esta estructura de la brújula, esta analogía, nos permite hacer un análisis profundo hoy de lo que nos está pasando ahora mismo con nuestro equipo y tomar decisiones. ¿Qué está haciendo el liderazgo que utiliza esta brújula alrededor del mundo? Por favor, la próxima. ¿En qué dirección están caminando los líderes en el mundo? Uno de los propósitos de estar aquí hoy es compartir con ustedes algo que hemos aprendido por 30 años, pero más en los últimos meses, por esta relación que tenemos con 40 países, con más de miles de socios en estos países que están sufriendo hoy en día, que están utilizando la brújula y que nos están diciendo cómo funciona y cómo no les funciona. ¿A dónde van los líderes? ¿En qué dirección van? Vamos a ver cada una de las 4 direcciones y vamos a ver si podemos identificar por dónde vamos y cuál es la importancia de llegar hasta allá. El norte. El norte tiene que ver con nuestra dirección, hacia dónde me dirijo, pero yo les pregunto a ustedes, ¿podemos seguir la misma dirección que llevábamos con los cambios que hay hoy? ¿O sería prudente cambiar de dirección? Quizás temporalmente, quizás permanentemente. Entonces, ¿qué están haciendo los líderes hoy en el norte? En el norte crean junto a su equipo cuál es la siguiente fase. Señores, como vimos ahorita, hay diferentes etapas en diferentes industrias en este momento. Hay unas industrias que quizás están cerradas hoy. Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente fase? ¿Quedar cerrado o cómo podemos abrir? ¿Qué podemos hacer? Restaurantes que en algunos países no pueden abrir, pero pueden entregar comida. O sea, hay muchas formas quizás de salir, pero lo primero que tenemos que hacer es sentarnos junto al equipo. Siguiendo esta metodología, estaríamos viendo de dónde venimos, cuál es la dirección que llevábamos, qué cambios hay en el ambiente y si con estos cambios todavía se justifica seguir en esa dirección o debemos tomar otra. Entonces, esa siguiente fase de cuál dirección vamos a tomar se hace junto al equipo. Hoy,
Decíamos que era rápido y junto, nos dijo Emanuel, pero eso parece como una dicotomía, rápido y junto. Oye, ¿sabes qué? Juntos desde sus casas, pero juntos. Siempre tenemos que estar, o sea, tenemos que cuidar ese equipo. No porque no esté en el mismo salón hoy, no dejan de ser nuestro equipo. Así que con ellos tenemos que hacer la siguiente fase de nuestra organización. ¿Cuáles son las áreas de enfoque estratégica? Señores, hay lo que se llama la visión bifocal. Yo tengo como quintofocal, pero bifocal es menos viejo que yo. Así que cuando tú tienes una visión bifocal, tú ves a largo plazo y ves a corto plazo, ¿verdad? Miras para abajo para leer, miras para arriba. Esa misma visión hoy es más importante que nunca. Yo quiero estar 2 años, 3 años en esta etapa. Oye, ¿sabes qué? Pero esa no es la visión que puedes tener hoy. Hoy tienes que tener una de corto plazo. Puedes amarrarla a la de largo plazo. Puedes decir, esto me toca hacer hoy, o puede que no. Pero tienes que tener meta, escúchenme, metas de un mes, de una semana. Hay líderes en Europa, en diferentes partes del mundo, que están tomando decisiones día a día, porque en su país, en la etapa que está en la crisis, o está en la crisis habitual, o está buscando la recuperación. Según esas etapas, tiene que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, en Puerto Rico hoy sabemos que cada vez que prendemos la televisión y oímos a la gobernadora contar lo que está pasando, dice algo diferente y algo nuevo. Y no quiero decir más nada, no. Pero cada vez que dice algo diferente y algo nuevo, tenemos que hacer algo diferente y algo nuevo nosotros. Entonces no podemos planificar que se va a abrir el mercado en 6 meses, o en 5, en 4, no sabemos. Esa incertidumbre hace que tengamos que tener claro qué vamos a hacer cuando podemos, hoy, mañana, la semana que viene, ahora que estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo más importante en el norte para un líder hoy es inspirar a la gente, moverla a la acción. Cuando tú te paras frente a una montaña gigante que vas a trepar, como yo hago toda la semana, subo muchas montañas, ¿verdad? En sueño. Si tú miras arriba a la cima y ves lo que te falta, te desanima. Pero si tu líder te dice, ¿sabes qué, Walter? Yo sé que tú lo puedes. Vamos a subir un poco, vamos a caminar hasta acá y vamos a ver qué pasa. Esa es la inspiración de la acción. No nos podemos quedar en inacción y en análisis. Se acabó, tenemos que hacer algo distinto o no nos vamos a mover. Y eso es lo que hace el norte, eso hace la brújula. Eso hace la metodología de nosotros para analizar dónde estamos y elegir las mejores acciones. Entonces, próxima, por favor. El este. Ahorita decíamos que el este es amarillo porque es de donde sale el sol. Cuando Aviad desarrolla la brújula, él dice que él se estaba bañando y que tuvo una inspiración. Y lo más que le llenó fue la realidad que si no tenemos energía, no podemos hacer nada. Así, si no tenemos un propósito claro, si no sentimos una satisfacción por lo que hacemos, una pasión por lo que hacemos, en estos momentos no tenemos nada que buscar. Porque lo que nos va a mover es el este, es el propósito. Y en ese momento el líder es el primero que tiene que pararse firme en su propósito. Oye, y si tenemos que cambiar la ruta, tenemos que cambiar el método, pues lo cambiamos. Pero cuando tenemos un propósito claro, el equipo completo, eso nos va a mover. Entonces, hay que crear junto al equipo cuál es lo que nos inspira en este momento. Les voy a poner un ejemplo sencillo que me lleva mucho de orgullo. Bacardí es una empresa global, mundial, tiene una sede en Puerto Rico. Son mis clientes hace 4 años. Hacen ron. ¿Sabe lo que hicieron en los últimos meses? Hand sanitizer. Movieron su producción. Desarrollaron algo que les da propósito a lo que están haciendo.
sus empleados trabajaban las horas que fuera. ¿Para qué? Para crear hand sanitizer, porque no había en el mundo. ¿Sí? Siguieron haciendo ron, gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso es más importante, pero hicieron ese balance, hicieron esa movida. Entonces, ¿cómo el líder inspira al equipo a que siempre podemos buscar un propósito? Yo me acuerdo de un limpiabota en Colombia, por allá Carlos España que me está viendo, y espero que 2 o 3 más de allá de Colombia, en Bogotá, me dijo un día que era mejor aprender a querer lo que uno hacía que hacer lo que uno quiera, porque uno siempre puede aprender a querer, a buscarle propósito a lo que hace, pero no siempre puede uno hacer lo que uno quiere. Entonces este es el momento de eso, de encontrarle propósito, de buscar, de movernos, junto con el líder, lograr compromiso. Oye, el compromiso, perdonen que les cuente esto, pero una vez yo estaba con una farmacéutica importante y llegó el CEO, que estaba haciendo una presentación y dijo que iba a lograr el crecimiento a través del compromiso de su gente, digo esa palabra. Y yo le pregunté al oído, ¿y cómo vas a lograr el compromiso? Y me dijo, pues si trabajan conmigo, es que yo se lo ordeno, que lo tienen que tener. El compromiso no se logra, no se ordena. El compromiso sale de la gente cuando el líder tiene un propósito importante que comparte con ellos. Cuando buscamos algo más que lo que hacemos todos los días. Entonces el es donde tenemos hoy la oportunidad de mover nuestra gente para poder salir de este atascamiento que estamos. Y seguimos con el próximo, por favor. Johanna, ahí está Johanna. El sur. Bueno, el sur en la brújula significa el desarrollo humano, que es el desarrollo mío. Usted sabe cuando usted tiene mucha energía y tiene un fin claro, pero usted arranca con el freno de emergencia puesto. ¿Por qué? Porque aunque tiene todo eso, tiene miedo. Tiene paradigmas de que no puede usted, de que esto no va a funcionar, de que ya el coronavirus nos mató, de que esta industria se cayó. Entonces no hay nada que hacer porque por más energía que usted tenga y por más claro que esté a dónde va, tiene un freno puesto. Entonces, en el sur, el líder tiene que ser el primer modelo. El líder tiene que decirle, ¿sabes qué? Sí podemos, sí es verdad, sí esto está duro, no es mentira. Pero vamos a buscar, vamos a hacer el máximo, vamos a movernos. Entonces, ese autoliderazgo. Ahora, ¿creen ustedes que es fácil para los líderes hoy? Yo sé mucho que me están viendo y no crean que a mí no me ha pasado en estos días. A veces no sabemos ni cómo levantarnos para hacer eso. Si nosotros mismos estamos asustados y tenemos miedo, lo cual es muy humano, ¿cómo vamos a poder inspirar a los demás? Entonces, la única forma es trabajar con nosotros mismos. Ese es el sur. Cambiarnos la historia que nos estamos diciendo. Buscar la historia que de verdad, la capacidad interna que tenemos, revivirla. Que eso es lo que nos va a hacer a nosotros crecer. Eso nos va a hacer mover. Pero si nosotros mismos, cada líder, primero en sí mismo, no trabaja con eso, lo otro es técnico y no va a funcionar. La gente lo va a mirar a uno quizás hasta con pena en vez de con inspiración. Entonces, en el sur tenemos que trabajar con nosotros mismos, ser el modelo y entonces nosotros dirigiremos con nuestros actos al resto a cambiar sus creencias limitantes. Nos creerán a nosotros. Dirán, oye, ¿sabes qué? Si Walter lo dice, es verdad, vamos a darnos una oportunidad y vamos a levantarnos de aquí. Todo eso con el cuidado que hay que tener, con la realidad que nos enfermamos, que no queremos contaminar la familia. O sea, no estamos hablando en abstracto de la realidad que tenemos hoy. Pero dentro de esa realidad hay muchas maneras de construir un futuro si nos quitamos los frenos de encima. Ese es el sur. Oeste.
Llegamos al oeste y no es el oeste de los vaqueros de Estados Unidos, ¿no? El oeste tiene que ver con planificación y tiene que ver con ejecución. Normalmente, aunque esto se hizo para momentos de cambio, normalmente lo utilizamos de 1 año, de 2 años, de 3 años. Hoy, el líder, junto a su equipo, tiene que elegir. Ahorita Manuel nos hablaba de enfocarse. De eso estamos hablando. ¿Qué 2 cosas vamos a hacer la semana que viene? No es cuál es el plan del año completo. ¿Sabe qué? Del plan del año completo podemos preguntarnos qué era lo más impactante, qué sería de todas esas metas que tenemos hoy. ¿Cuáles serían las impactantes hoy para salir de esta situación? ¿Cuáles son las metas en las que si trabajáramos nosotros con actividades efectivas que pudiéramos hacer? Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que a veces tenemos en mi industria, en la industria nuestra, ¿sabe qué puede pensar mucho consultor? Oye, ahora no puedo dar talleres a mi cliente. ¿Sabes qué? El problema no es el qué. La pregunta es el cómo. ¿Cuál es la nueva meta que me tengo que... ¿Sabes cuál es la meta de hoy? Aprender a hacerlo virtual. Desarrollar habilidades para hacerlo virtual. Buscar los recursos. Este recurso, por ejemplo, que Manuel ha traído acá, pues mira, se llama Zoom Webinar. Ese recurso nos sirve hoy. ¿Sí? Hay muchos recursos, pero no es el qué. Yo no voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Lo que voy a cambiar es la meta de hacerlo de una manera para hacerlo de otra manera. Entonces, si yo me enfoco en lo que me va a mover un ratito y mañana lo tengo que cambiar, porque todo cambió a mi alrededor, a que no adivinan qué estoy haciendo. Estoy navegando. Y navegar es lo que hacemos en el norte, en el sur, en el este y el oeste. Pero lo que me guía en esa navegación es el análisis de dónde vengo hacia dónde voy, de qué es lo que hoy nos mueve a todos, de qué tenemos que dejar de hacer y de qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer para lograr lo que necesitamos hoy, no mañana. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Eso es lo que hace la brújula de News. Muchas gracias, Walter. Solo para hacer un resumen, tenemos entonces que la brújula, de hecho que es una, como lo había dicho al inicio, no un método simple, a su vez profundo, que no quiere decir extenso ni largo, ni un proceso extremadamente extenso, pero sí es un proceso metódico que nos permite encontrar nuestra dirección y hacia dónde vamos a focalizar. Estaba viendo, vamos a tomar un tiempo para responder justamente las preguntas en vivo, pero he estado tomando también nota de algunas de las preguntas en el chat. Y, por ejemplo, solo para hacer algunas aclaraciones, cuando hablamos de la brújula, hablamos del norte, no es que hablamos de planes anuales. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Es el momento? No, porque tenemos que estar enfocados en salir de la crisis, en saber cuáles son los pasos más importantes que tenemos que hacer y podemos establecer nuestro norte hacia una semana, hacia un mes probablemente, o 3 meses y empezar a monitorear. Cuando pasamos al este, de hecho que hay un propósito también que tenemos que encontrar incluso en esta etapa. La Compass Model, el modelo de la brújula, lo que nos dice es igual identificar cuáles son los valores del equipo en este momento. Me estaban escribiendo al WhatsApp, Walter, hace un poco antes de empezar la sesión, y me comentaban, Manuel, o sea, estoy con temas familiares y no puedo hacer el trabajo como quisiera hacerlo, o de repente estoy con la preocupación de mis padres o de mis hijos, que no están en este momento conmigo y no los puedo ver por el tema del aislamiento social. Esas personas también tendrán valores, tendrán motivaciones que hay que atender. Entonces, es un trabajo sincronizado que se tiene que hacer entre la persona y la organización también. No podemos desconocer eso, pero dentro de eso sí podemos identificar lo que mueva al equipo y eso es importante. Como dijiste, bien interesante el ejemplo, Walter, del freno de mano. O sea, nosotros podemos ya tener la dirección, podemos estar convencidos que tenemos que ir hacia allá, pero tenemos todavía puestos el freno de mano y acá se trata justo de revisar cuáles son esas creencias que tenemos
¿Pueden estar basadas en hechos? Sí, pero finalmente son creencias que nosotros asumimos e interpretamos y es nuestra forma de ver la realidad y eso nos genera también un espacio que nos impide mover y nos impide ver también oportunidades. Y finalmente, The West, que es el oeste, que es todo esto, tiene que estar trazado en un plan táctico. Cuando Walter hablaba de un paso a paso, de establecerse metas, no estamos hablando de metas anuales en estas circunstancias. Si tenemos que hacerlas diarias, si tenemos que hacerlas semanales, hagámoslas. Si esto no nos desenfoca también del objetivo anual, en la medida que lo podamos hacer, mantengamos también los objetivos anuales, pero no pensemos de que tenemos que lograrlo todo ahora. Me interesó mucho el ejemplo que diste, Walter, que es progresivamente. Si tenemos un camino largo por recorrer, no es que tengamos que angustiarnos por hacer todo. Enfoquémonos también en las actividades más prioritarias y sobre todo de forma progresiva. Estamos casi a 10 minutos ya de culminar el webinar. Entonces muchas gracias Walter por tu interesante explicación de este enfoque que lo hemos traído también a Perú por intermedio de News como licenciatarios. Vamos a dar paso a las preguntas entonces, y ahora sí la dejo a Johanna para que nos pueda hacer un resumen de las preguntas con la acotación de que las que no puedan ser respondidas ahora, los vamos a hacer después por correo electrónico. Solo las fáciles, por favor. Las difíciles las dejan para después. Excelente, sí. Si desean, yo voy comentándole una pregunta a la vez y vamos conversando al respecto. Claro que sí. Sí. Una de las primeras preguntas es, comentaste acerca de enfocarse y de enfocarse justamente en tiempos de cambio. Nos preguntan en la audiencia acerca de qué les puedes recomendar para enfocarse de distintas de empresas grandes, empresas medianas o incluso también gente independiente. Excelente, excelente pregunta y hoy en día cobra más importancia. Nosotros vivimos en un mundo antes de coronavirus. Desde antes vivimos un mundo que tenemos muchas distracciones. Un mundo donde tenemos como una tormenta continua encima de nosotros, poniéndonos presiones, distintas presiones para que nosotros hagamos las cosas. Terminamos haciendo cosas urgentes por encima de cosas importantes. Y defino cosas urgentes no importantes como aquellas que me impulsan a hacer algo, pero que si lo hago no me da el impacto que tiene que ser. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cosas hacemos todos los días, que sentimos presión para hacer, pero que no nos llevan a donde queremos hacer? Si eso antes no era bueno, hoy no tenemos oportunidad de hacerlo. Nosotros en el oeste tenemos una metodología para comenzar desde el norte comenzamos con lo que es una meta crítica. Quiere decir, hoy en día, hoy por hoy, yo no pensaría en muchas metas. Para poderme enfocar, yo pensaría en una o dos que son fundamentales para mantener el negocio corriendo. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas dos? ¿Qué tengo que hacer yo? Y, oye, quizás no tiene que ver nada con las metas que yo tenía para el año, porque yo nunca conté con lo que está pasando hoy, que es único y es muy diferente. Entonces, quizás para poderme enfocar, la pregunta es ¿en qué? Y tiene que ser una meta crítica, una meta que haga la diferencia. El segundo problema es que aunque yo le escriba y lo diga, y se lo diga a mi equipo, mañana vamos a tener una lluvia de presiones a nuestro alrededor que va a evitar quizás que con el tiempo y los recursos que tenemos hoy lo dediquemos a hacer lo que decíamos. ¿Cuántas veces has dicho tú que vas a caminar todos los días y no caminaste? Entonces, la única manera de hoy podernos enfocar, primero es identificar, y eso es el norte, como dijimos ahorita, cuál es aquella que va a hacer una diferencia hoy. Y segundo, nos vamos al oeste. ¿Y qué hacemos en el oeste? Plan semanal, plan diario. Hay una palabra que en inglés se llama accountability, que es fundamental, rendirnos cuentas. Mira, yo conozco muchas personas que están trabajando hoy desde la casa, personas que trabajaban en
bancos, por ejemplo, y todos los días a las 9 de la mañana tienen una reunión con el equipo. Eso es accountability, eso es rendirnos cuenta. No importa donde tú estés, había algo que tú ibas a hacer ayer, algo específico, una cosa, que hagas una nada más. Pero ¿sabes qué? Mañana, porque antes era la semana, hoy es diario, mañana me tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Traté de hacerla y no pude. ¿Qué hacemos diferente? Entonces, para podernos enfocar en estos tiempos, tenemos que buscar todavía, vamos a decir, ser más estrictos en en el número de metas que vamos a tener. Número uno, en el tiempo, en el largo de esa meta, debe ser muy corta. Y tercero, asegurarnos que todos en el equipo la hicieron. Y no para castigarlos ni regañarlos, sino para apoyarlos en estos tiempos difíciles, que si la hiciste y no funcionó o no la pudiste hacer porque tu niño estaba enfermo, porque era el día que tenías que salir, vamos a hacerla juntos entonces mañana. Pero vamos a hacerla, vamos a moverlo dentro de la realidad que estamos viviendo hoy. Porque yo he visto también otras empresas trabajando hoy que se olvidan que esa persona no puede estar 5 horas frente a la computadora como hacía en su oficina, porque le hace daño, que tiene un nene pequeño, que tiene animales. Entonces, mientras menos metas, más impactantes tengamos, más efectivos vamos a ser. Excelente, Walter, muchas gracias. Hay varias preguntas que tienen que ver con el y voy a tratar de unirlas todas en una sola. Y aquí tiene que ver con cómo motivar, inspirar acción, incluso conocer los valores del equipo y entender el estado de ánimo en el que se encuentran en este momento. Si nos puedes dar ejemplos. Bueno, mira, lo primero es que hay que aceptar la realidad. Yo tengo un compañero de trabajo que me debe estar mirando del Ecuador, que pasó un mes muy difícil con su hijo muriéndose. Ante esa realidad que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Que no es lo común de todos los días. Lo primero es ser parte. Lo primero es abrir el corazón. La empatía real. No esta empatía política. El sentir. O sea, el líder tiene que trabajar con él mismo primero. Tiene que sentir esa empatía, entender que quizás hay una realidad. ¿Sabes qué? Quizás hay que despedir personas para que otras se queden. Quizás hay que cerrar. ¿Ok? Pero si nosotros hacemos un contexto claro de la realidad que vivimos, que ese es el primer paso, un contexto claro de lo que yo siento, de lo que tú sientes, estamos juntos. Y nosotros vamos a trabajar juntos para lo mejor que nos pueda ocurrir a todos. Y cuenta conmigo genuinamente. Entonces, del nos podemos ir al norte. Pero si en el no tenemos ese vínculo, esa fortaleza con nuestra gente, donde nos vean realmente como parte del propósito de todos, por el cual todos estamos trabajando juntos, no podemos ir al norte. Fíjense que quiero aprovechar para decir algo que a mí me sorprendió cuando yo conocí esta metodología. En esta brújula, nosotros tenemos cosas muy duras y cosas muy suaves, que son para mí las más duras, ¿verdad? Tenemos el norte y el oeste, que tienen que ver con lograr una dirección clara y unos resultados claros a través de unas metas. Pero tenemos el este para ver qué propósito tenemos al hacerlo. Y tenemos el sur para ver qué nos está deteniendo de hacerlo. Qué emociones, qué paradigmas, qué creencias tenemos que evita que logremos lo otro. Cuando compartimos eso genuinamente con nuestro equipo en el nos van a seguir. Nos van a creer y se van a inspirar. Nos vamos a inspirar juntos. Perfecto, excelente. Gracias, Walter. Una pregunta más tiene que ver con cómo llevar la brújula a los equipos. ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? Me dejaste la más difícil para el final. No, recién acabo de entrar. No, muy buena pregunta, muy buena pregunta.
Vamos a pensar en una organización que hoy está sufriendo. Vamos a pensar que vamos a trabajar con el equipo de dirección, que son 6 personas y están en las casas cada uno. Vamos a construir o a reconstruir o a revisar. De hecho, tenemos un taller nuevo que se llama renavegación, que quiere decir que si usted había hecho la navegación antes de y ya tenía su plan hecho, venga acá y hagámoslo de nuevo, porque hay que renavegar. Estamos en otro mundo en este momento. Y podemos usar la brújula para eso, para evaluar lo que hacíamos y cambiarlo. Okay. Si en la cima de la organización comenzamos con eso y hacemos su brújula, el concepto es que los equipos de trabajo hagan su propia brújula. No la brújula de arriba, su propia brújula. Lo único que tengamos un norte similar, que mi norte, el norte del otro departamento y el otro, se vayan al mismo sitio. Entonces, la brújula en sí es por equipo, pero puede ser integral cuando hablamos de la organización. Lo único que yo no voy a seguir la brújula de la organización, porque yo estoy en comercialización, estoy en venta. Y mi brújula es cómo a través de venta con mi gente, cuál es mi norte, cuál es mi dirección en venta en esta situación de hoy. Por ejemplo, no puedo salir a la calle a vender, ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es nuestro norte? Lograr mantener. Vamos a decir que no quiero crecer, pero no me quiero morir. Entonces, lograr mantener las ventas necesarias para mantener el negocio. Esa es mi nueva dirección por 60 días, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el este nuestro? Bueno, primero salvarnos a nosotros, salvar la organización, ayudar a nuestros clientes. ¿Cuál es el sur? Que hay formas distintas de hacer lo que sí podemos. ¿Cuál es el oeste? Llámate a un cliente, preparémonos para vender a través de virtual, hagámonos expertos y hagamos ofertas y trabajemos con nuestros clientes, entendamos sus necesidades y estemos. Entonces, cada una de esas brújulas, cuando tú las juntas, generas una transformación en una organización que atienda lo que está pasando hoy, en este momento. No sé si respondí la pregunta. Y justo a tiempo, porque ya son las 8 de la noche. ¿Cómo va a ser? Hagamos otra hora, ¿no? Vamos, de corrido. Solo que acá en Perú empiezan a sonar las sirenas de los patrulleros a las 8. Aquí sonaron, pero oye, pero si no hay nadie en la calle, está todo en la casa. Manuel, está con el nuevo paradigma. Nadie va a salir. Acá la sonaron a las 7. Las patrullas. Sí. Dale, tenemos justamente 2 manos levantadas en este momento, pero creo que les responderemos por mail si nos puede mandar. A ver si nos da tiempo ahí rapidito. No, bueno, adiós. Si quieren, les puedo dejar abrir el... No, está bien, está bien. Sí, ok. Muchas por favor. Muchas gracias. Dale, Johan, disculpa. Sí, nos están diciendo sí otra hora. Volvemos, podemos repetirlo, claro que sí. Sí, y de hecho tenemos planeado compartir más de lo que estamos haciendo acá en Perú con News y en general en todo el mundo. Y queremos agradecerles por su tiempo. Hay muchas preguntas que han quedado. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para responderlas lo antes posible. Y próximamente con Walter, con el equipo en Perú de consultores también vamos a estar programando un webinar más para seguir atendiendo este tema súper importante y súper útil en estas épocas en especial. Les agradezco a todos los que han participado, las casi 82 personas, en especial también a ti, Walter, por tu tiempo, Johanna también, y ya nos estamos viendo. Muchas gracias con todos. Walter, ¿quieres decir algo final quizás? Solo gracias por la oportunidad de llevar algún mensaje que de verdad agregue valor. Es toda nuestra intención. Gracias, Walter. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.